Fíjense, hermanos, que aquí, en este momento que hemos leído, es donde Jesús es arrestado, ¿verdad? Vinieron los enemigos de Jesús, o sea, de Dios, para poder prenderle y arrestarlo. Bájale un poquito al monitor, porque ellos lo tenían como un hereje, como un revolucionario, como un rebelde a las normas de la religión judaica. Y entonces Judas, que había sido el guía para prender a Jesús, porque no se olviden que Judas fue el guía que lo llevó al huerto de Getsemaní, a donde Jesús había pasado la noche orando. Como Judas usualmente conocía ese lugar y había ido a ofrecerles a ellos entregárselo, y les había pedido dinero a cambio de podérselos entregar, porque sabía Judas que ellos lo querían arrestar, pero no tenían las pruebas fundamentales. Y muchas veces entre el pueblo se les escabullía y ellos no lo podían conocer después. Pero Judas les dio una señal. Les dijo: cuando vean que yo llego y lo bese, esa es la señal contundente y ustedes lo pueden arrestar. Estaba Judas calzando de acuerdo a la profecía que en el Antiguo Testamento estaba escrito. Veamos que dice Zacarías capítulo 11 versículo 12. Miren lo que dice la Escritura. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuánto se pagó por el arresto de Jesús? 30 piezas de plata. Por ese salario, Judas vendió, traicionó a Jesús, cumpliendo esta profecía. Veamos que dice el Salmos capítulo 109 versículo 8, hablando del personaje de Judas, o sea, Judas el traicionero, el que traicionó a Jesús. Porque en la vida de los discípulos de Cristo habían dos Judas. ¿Se acuerdan? Estaba un Judas que se llamaba Judas Tadeo, que también le llamaban Judas el cananista, Simón el cananista. Pero estaba Judas Iscariote, que siempre aparece en los evangelios, el que llegó a ser traidor. Judas llegó a ser traidor. Fíjense que a mí siempre me han hecho esta pregunta. ¿Había sido seleccionado Judas para poder ser la persona que iba a cumplir esta profecía? ¿Qué ustedes piensan? ¿Sería que Judas ya estaba escrito y directamente estaba ya seleccionado que él iba a ser? No. ¿Por qué razón? ¿Quién dijo no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ya los dejé bien callados a todos. Dígalo otra vez. Porque Dios no selecciona quién se salva y quién se pierde. Escuchen eso. Fíjense que es bien importante esa parte. Porque si selectivamente Judas hubiera sido seleccionado para cumplir y calzar esta profecía del Antiguo Testamento, estaríamos predicando un evangelio falso. ¿Por qué falso?
Y estaríamos predicando el evangelio de la ¿qué? De la condenación predestinada. La que se predica salvo, siempre salvo. Y estaríamos anunciando un evangelio equivocado. ¿Por qué razón? Porque la salvación, hermanos, nadie es electo para condenarse. Ni nadie es electo para salvarse. En Cristo todos podemos ser salvos. Pero el hombre decide si quiere creer y aceptarlo para salvarse. Voy a explicar la parte. ¿Por qué? Porque Judas hubiera sido posible que otro de los discípulos hubiera calzado con esta profecía. Innecesariamente podía ser Judas. Pero Judas fue el que aceptó la oferta del diablo para calzar esta profecía. Pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido otro discípulo, pero más Judas se prestó para que él fuera el que calzara la profecía sin necesidad de ser selectivo. Porque entonces predicáramos salvo, siempre salvo, y eso no existe. ¿Están de acuerdo los hermanos? Amén. Miren lo que dice el Salmos capítulo 109. Verso 9, verso 8. Dice, sean sus días pocos y tome otros oficios. ¿De quién está hablando? De Judas. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Y procuren su pan lejos de sus desoladores hogares. Porque una vez que Judas iba a calzar esta profecía, otro iba a tomar el apostolado. En otras palabras, Judas iba a ser reemplazado. Y eso está en el libro de los Hechos capítulo 1. Cuando hubo elección para poder elegir a uno de los que habían estado con ellos desde que Cristo había hecho milagros, desde que el ministerio de Jesús había sido vigente. Habían habido personas también dentro del ministerio del Señor. ¿Se lo va a dar? Amén, gloria al Señor. Amén. Así que, hermanitos, hay que tener mucho cuidado cuando podemos entrar en una falsa herejía. Porque Dios en Cristo escogió la humanidad para que se salve. Pero el hombre decide dónde quiere pasar su destino eterno. ¿Cómo podemos decir que Judas selectivamente, él cumplió esta profecía por sí mismo? San Juan capítulo 13 y versículo 26 y 27. Veamos, estamos estudiando la palabra para los que nos siguen por las redes sociales. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 25, Lupita, vamos a bajar un poquito más abajo. Dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró entonces, miren esto, entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Estaban celebrando la última cena. Y en ese momento, cuando está mojando el pan y lo está pasando de boca en boca, allí estaba Judas el traidor. El que en algún momento era el hombre de confianza. ¿Por qué decimos que era el hombre de confianza? Y cuando Marino canta esa alabanza que dice, Judas, no tiene precio tu traición. Porque Judas era el hombre de confianza. Andaba el dinero con él. Imagínense que usted trabaja tanto y le va a confiar el dinero a un charlatán. Y se da cuenta que es uña larga, que las tiene bien largas.
No es ni tonto, dice, trabajar todo el día de sol a sol y después decirle, mire, guárdeme esto. Y ahí me lo da cuando lo necesito. Y aquel hermano con forma marañera le hacía así, mire, y sacaba y sustraía para él. Ya Judas era un instrumento del diablo. Pero aquí el escritor sagrado dice que una vez que le mojaron el pan y le dieron a morderlo, una vez que mordió el pan, después del bocado, o sea que medio aturugado estaba Judas. Cuando el enemigo entró en él, o sea, pastor, pero si ya estaba en él, no, pero entró en él para cumplir directamente ya esta profecía de ir a vender al Señor y a traicionarlo. Ya Satanás estaba en el corazón de Judas. Pero cuando dice entró en él, es para venir a cumplir la última parte de la profecía. Veamos que dice Mateo capítulo 26 y versículo 14. Veamos que dice la palabra. Entonces uno de los 12, ¿de qué parte era Judas? ¿De qué grupo? De los 12, era uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes, como ellos lo querían arrestar, entonces Judas dijo, yo se los ofrezco. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué profecía cumplía? Zacarías 11 y versículo 12. Hoy entramos en materia en lo que vamos a enseñar. Entonces Judas se ofreció como guía para ir al huerto en la noche. Y él era la estratega. Besar a Jesús con un beso de una manera cobarde, vendió a su maestro. Por eso miren, hermanos, es bien importante que estudiemos esto. El Señor tenía 12 discípulos, ¿verdad? En sus inicios. Después llegó a tener más, pero uno de ellos era diablo. Entonces es bíblico que estén un poco de buenos y de repente estén unos malos. Uno no quisiera como pastor que eso pase, pero es bíblico. Por eso el que te ofrece a ti fidelidad, tranquilo. El tiempo es el mejor aliado para poder conocer la vida de una persona. Nosotros muchas veces somos rápidos y decimos, wow, cómo el hermano Dios lo está usando. No te adelantes al plan de Dios en la vida del hermano. Porque el tiempo, yo les he dicho a ustedes que un árbol no da fruto de un día para otro. Después de plantado van a pasar, según los estudiosos de la agricultura, van a pasar 3 a 4 años para que pueda dar frutos. Entonces imagínate, hay personas que empiezan en el Señor y uno dice, a ese se le ve el ropaje que anda, se anda a juego. Pero hay veces es pura llamada de tusa. El fuego que anda ligerito se le apaga. Por eso a mí no me convence, se lo voy a volver a repetir. Si usted habla lengua, gloria a Dios, hable lengua, porque son las lenguas del Espíritu. Dice la Biblia que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Y habla misterios. Pero cuando no son inventadas, ¿verdad? Claro. Y si usted danza, dance en el Espíritu. Pero el cristiano no son los frutos que muestran si es verdadero cristiano. No me si hay veces cuando está hablando lenguas la gente, hasta hay otro ahí que está hablando locura también. Porque las lenguas no son una señal evidencial de frutos de Dios. Los frutos es la conducta práctica
que el cristiano tiene en el Evangelio y que muestra que es un hijo de Dios. Es bien importante que aprendamos eso, ¿verdad? Usted que está trabajando aquí con el pastor, mire, Nelson y la hermana Estelita, sea fiel a Dios, hermano. Usted no le es fiel al hombre, usted le es fiel a Dios, pero se somete al hombre. Usted quiere ver su ministerio crecer, nunca se pase ni se dañe. No hay que dañar la palabra. Vemos entonces cómo Judas, cuando llegó delante del Señor, y dijimos, venía como la guía, como el que iba a cumplir esta profecía, que estaba escrito en la Biblia, pero todos los discípulos del Señor se encontraban en dicha reunión, porque Cristo los preparó y les dijo, prepárense. He aquí que ya viene el que me va a entregar y se ha llegado la hora. Y venían los soldados, los principales sacerdotes que habían enviado, los religiosos, y todos venían para arrestar a Jesús. Judas lo besa y en ese momento profecía. Y tratan ellos de agarrar la espada. Y el escritor de la Biblia dice que Pedro es el que agarró la espada. Los otros evangelios dicen que agarró la espada a uno de ellos y le cortó la oreja a uno de los que estaban allí. Veamos qué dice San Juan capítulo 18 y versículo 10. El mismo Pedrito del que estamos estudiando. Unos predicadores dicen que Pedro era melancólico, se enojaba rápido por cualquier cosa, tenía ese problema él, esa diestreza, que en un momento se enojaba, como muchos cristianos aquí que los ponen a agarrar el balde para limpiar, cuando se enojan hasta lo tiran y hasta lo patean. En un momento perdieron los estribos. Miren lo que dice la Biblia. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió a los siervos del sumo sacerdote, al siervo, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. El verso que sigue. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, porque todo esto era el cumplimiento profético de que él tendría que ir a la cruz. Y si él no iba a la cruz, no había salvación para esta humanidad. Y le dice Pedro, yo tengo que cumplir esta profecía. Porque Pedro pensaba que ayudándolo a que no lo arrestaran, contribuía ¿con qué cosa? Con el plan de Dios en la vida de la humanidad, mas era todo lo contrario, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que podemos ayudar a Dios y muchas veces vamos nadando al revés. Hay gente que los tornillos los tiene cruzados. Él piensa que está ayudando a la obra de Dios cuando está haciendo un problema, cuando es una obra de sana doctrina. Ahí se vuelve rebelde, mire, como el armadillo se embota para abajo cuando no quiere hacer nada. Solo se le ve la cara de hinchado que ya va a explotar como la bomba, como el cohete cuando le prendieron la mechita. Así se mira ese cristiano. Y dice, es que aquí solo dinero piden. Este pastor solo ayunos mira. Nunca da una oportunidad de irse a un parque recreativo allá con los hermanos un rato. Allá váyase con la suegra si usted quiere. Pero aquí vamos a buscar a Dios, hermano. Porque queremos contribuir al plan de Dios, pero no al revés, sino obedeciendo al plan salvífico de Dios para el mundo. ¿Ha visto gente que no hace nada en la iglesia, pero sí son dañinos?
Pedro sacó la espada y dijo, yo voy a contribuir. Cabal le miró la oreja a aquel a medio al lado y se la llevó. Pero mire lo que dice el Evangelio de Lucas. Me gusta lo que dice Lucas, porque solo Lucas es el único de los evangelios sinópticos que narra que Cristo le volvió o le sanó la oreja al que le habían mochado la oreja. Yo aquí tengo gente que son tan enojados que no mochan una, hasta 6 orejas se llevan. Vamos a ver qué dice la palabra. Lucas capítulo 22. ¿Están aquí los hermanos? Amén. Puede alabar al Señor si usted quiere. Miren lo que dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Y versículo 51. Está narrando el mismo hecho. El hecho en el momento en que Pedro perdió los estribos, pues, o sea, que perdió la vida Pentecostés por un momento. Hay muchos cristianos que de repente nos dicen que a un hermano me contaba a mí, pues ya le dijo a los hermanos, dice, los iban siguiendo 2 morenitos, y yo le conté a ustedes que le dijo, téngame la Biblia, brother. Les voy a enseñar a esto cómo pegamos también los cristianos. Porque ya él dijo, estoy cansado de huirles, ahora sí me voy a enfrentar a golpes con ellos para demostrarles que los cristianos también somos hombres. Miren lo que dice el verso 51, leemos la palabra, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Hay muchos predicadores que dicen que para que el milagro fuera tan grande, es posible que a lo más que se le cayó la oreja a aquel, se la agarró y se la volvió a pegar. Y como era el Señor, pues. Pero en ningún momento, pero yo voy más allá un poquito de lo que la gente dice. ¿Saben por qué? Porque yo pienso que Dios aún es más poderoso de lo que nosotros pensamos. ¿Saben qué? Pudieron ver visto la oreja de aquel, hasta la agarraron en la mano. Y fue necesario que se la pusiera nueva con la oreja en la mano que había perdido. La Biblia no dice cómo sucedió. Pero el milagro fue grandioso. Porque ahí mismo le volvió a restaurar la oreja. Pero qué bonito ha de haber sido que aquel tenía la oreja que le habían volado, mochado, pero tenía otra nueva. Yo no le dije a ustedes que un hermano había tenido un accidente con una rodilla. Y en eso que le había pasado le metieron un montón de tornillos por todos lados. Porque los milagros que Dios hace enloquece la ciencia. Porque Dios no está sujeto a la ciencia. Dios es el Dios de la ciencia. Pero de la ciencia del Espíritu. Amén. Fíjense que le habían puesto un montón de tornillos. Y le habían dañado la penaltera a aquel. Y andaba dañado. Ya me están creyendo que lo mandé a jugar fútbol. Y entonces, hermanos, tenía tantos tornillos que le dijo el médico, imposible, usted va a poder caminar rectamente. En un culto pentecostés, el Espíritu Santo cayó, como dice el canto, y tomó la vida de aquel hombre que estaba allí. Empezó a danzar con muletas primero. Y con las muletas estaba danzando. Y después tiró las muletas para allá y empezó a correr. Y luego se dieron cuenta que el pie estaba derecho. Y se fue al médico. Porque él dijo, esto que ha pasado no es normal. Hay muchos cristianos que Dios les ha hecho el milagro, les ha sanado y le dice a la mujer, ¿y la pastilla? Mujer. Y la pastilla, te digo. Y la mujer le dice, Dios te sanó, muñeco. Dios te sanó. Pero la mujer viene y el hombre bravo le dice, te estoy diciendo que me traigas las pastillas que me recetó el médico. Y la mujer le dice, tesorito, Dios te sanó. Pero aquel no quiere hacer caso.
el milagro ya sucedió. Hay veces va a tener que decirle, animal, Dios te sanó. Pero como le tiene miedo, tiene que decirle, muñeco. Pero entonces fíjense, cuando el milagro sucede, se va al médico. Y el médico lo investiga. Aquel viejo casi se le salían los ojos porque era ateo. Y casi el corazón se le paraba, pues le dice que el corazón le había latido más al médico. Qué raro. Esto no es posible. Esto no tiene, científicamente no tiene respuesta. Y vino el hermano y le dijo, ¿por qué eso, señor doctor? Porque los huesos adentro y el otro no ajustan para llegar al otro lado. Así que es imposible que estés caminando. Y él le dijo, eso es lo que me gusta de Dios. Que para usted es imposible, para los hombres, pero para Dios no. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que yo le creo a Dios más que al médico. A mí me cuesta ir al médico. Voy cuando me toca ir, pero me cuesta ir. Yo primero voy a Dios. Antes ese viejo no le pegó un patatús, ahí se hubiera muerto. Sentía que el corazón se le iba a salir al médico porque nunca había visto algo tan ni científicamente había repuesto. El hueso no pegaba con el otro, no había ligadura, ligamento, no había nada. Pero ahí estaba el poder del Espíritu Santo que había sanado. Amén, hermano. Entonces, qué bonito hubiera sido el milagro que Malco hubiera tenido la oreja en la mano y la otra puesta en él. Cómo el Señor lo sanó. Pero ¿qué pasó en ese momento? Ahí es donde tenemos que tener cuidado en la parte número 2 de la lección. Que cuando nosotros mostramos fidelidad, hermanos, tenemos que ser leales a Dios. Usted no venga diciendo, mire pastor, este nuevo año que viene 2024, yo le aseguro que esta hermosura que está aquí va a cambiar. Voy a ser un excelente siervo de Dios. Capítulo, ¿están aquí los hermanos? Miren lo que dice Mateo capítulo 26. Aquí mismo, ahí mismo, capítulo 26 y versículo 35. O sea que la fidelidad no solamente la prometió Pedro. Hoy tenemos un montón de infieles en las iglesias. Empezando del diaconado. Hasta diáconos tenemos, hermanos, que son gallinas para servir a Dios. No se congregan regularmente, no son fieles. Sus mujeres son más fieles que estos arruinados. Ese es el tipo de gente que hoy tenemos sirviendo en la iglesia. Que Dios nos ayude. ¿Qué dice el verso? Voy a leerlo con ustedes. Capítulo 26 dijimos, ¿y qué versículo les di? Y versículo 35, dice Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué ofrecieron ellos? Fidelidad. Ser fieles al Señor. Ese es el peligro cuando nosotros damos vuestra palabra y en vez de ser de bendición viene a ser maldición cuando no la cumplimos. Marcos capítulo 14 y versículo 50 en adelante. Veamos qué dice la escritura, hablando de la misma historia bíblica. Dice el verso 50. Entonces todos los discípulos, en el momento del arresto de Jesús, dejándole, huyeron. Cuando usted ha ofrecido fidelidad a Dios,
cuando se presenta la prueba más difícil en su vida, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Allá lo vamos a encuevar a la casa, mira. Y el pastor va de llamar hasta se gastó un montón de teléfonos, va a sacar otro porque ya no contestaba. Hermano, ¿qué le pasa, hermanita? Es que ahí no hay amor, hombre. Ahí los hermanos no aman a nadie. Allí una hermana habló de mí. Allí alguien se levantó contra mí, pastor. Ahí no hay amor. Oye, yo tengo 28 años de servir a Jesús. Y si yo hubiera hecho caso a todo ese tipo de gente que tiene la espada por la lengua bien afilada, estuviera apartado de Dios, hermano. Cuando yo me convierto, se levantaron los diáconos de la iglesia contra mí. Ese vino por carne, decían los diáconos. Usted va a casar a un hombre que vino por carne a la iglesia. Ese hombre es de gusto, lo que usted está haciendo no tiene sentido. Y para eso, hermanos, se tragaron sus palabras. Porque en esa iglesia es que empecé a predicar la palabra yo. Y Dios me empezó a usar y a ellos no. Porque nosotros no vivimos, hermanos, por promesas falsas. Dice la Biblia que todos huyeron. Pedro huyó y se quedó por ahí escondido en un charral. Y de allá estaba vigiando a ver qué hacían con el Señor. Verso 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, hasta dejó, hermanos, los zapatos y todo lo que tenía, y también huyó. Y ese era Juan Marcos, según la teología, el que está narrando el evangelio. ¿Cuántos Juan Marcos tenemos aquí hoy? Hermanos, dejan hasta los viáticos, hasta se olvidan de la señora y los niños cuando el diablo se los lleva arriados. Le cuento algo, pero no lo vayan a contar a nadie. Yo fui a una iglesia donde los hermanos tienen un montón de hijos. Y dicen que un día agarraron los hijos a todos los que tenían de uno para allá y otro, todos los pequeñitos y todos los grandecitos, todos adentro, vamos. Cuando llegan a la casa, empieza el papá y dice, fulano, mengano. ¿Y el otro? Nadie daba respuesta. Sale aquel hombre corriendo, dice, para el lugar donde habían dejado al otro niño. Y cuando llegan, dicen que unos diáconos, pastor, nosotros no lo habíamos ido. Estamos esperando, sabía que ustedes iban a venir. ¿Por qué no me habían llamado? Porque el teléfono no funciona. Ah, vaya. Hermano, lo habían dejado botado. Cuando la gente tiene pruebas, tiene dificultades, tiene lucha, dejó la sábana. Porque con una sábana iba cubierto siguiendo al Señor en medio de la prueba. Cuando mira y cuando lo descubren, hasta la sábana le dejó a los perseguidores. Y empezó a correr. Así hay mucha gente en las iglesias infieles. ¿Qué es lo que esperaba Cristo de él, de sus discípulos en medio de la prueba? Fidelidad. ¿Quién había prometido ir hasta la muerte con él? Pedrito. Por eso yo siempre hay que ser cuidadoso con esos hermanos que prometen mucho. Esos que te prometen mucho a la mujer, que si te vas a casar con alguien que te dice, mire hija, usted no va a cocinar, cocinera le voy a poner. Cuando usted se case conmigo, usted no va a manejar, hasta chofer privado va a tener, usted va a ver. No, hombre, después cuando se casan, ni les importa si en el supermercado se queda. ¿Qué pasó? Se olvidó, no sé qué estaba haciendo, me olvidé de usted. Por eso, mucho cuidado. Los que os prometen mucho son los que menos cumplen, se ha comprobado. Por eso yo digo que el que no promete mucho es la persona más correcta que va a ser. Pero aquel que te promete mucho, tenle mucho cuidado, ese va a ser un fracasado. Así que ya sabe, Pastor Nelson,
El que se ofrezca mucho por allí y dígale, mire pastor, que usted cuenta conmigo para empezar, dígale, vaya a jalarse 4 botellas de agua allá al Walmart, se las trae para acá. A ver si lo hace. Porque cuando se promete fidelidad, ¿qué es lo que esperaba Jesús en su prueba? Que los discípulos estuvieran allí. Para andar con Él, para hacerle fiel a Él. Porque nosotros, hermanos, servimos a Dios con fidelidad. Y el que es fiel, tiene que ser fiel hasta la muerte. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2. ¿Están aquí los hermanitos? Acuérdense que esta es una lección que estamos dando, hermano. Así que estudie la palabra. Mire lo que dice el verso 10, lo que le dice Dios a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Es bíblico que los cristianos y los seguidores de Dios seamos probados? Sí. Pero los cristianos de hoy son cristianos de azúcar. No van al culto porque está lloviendo. No voy a ir al culto porque me duelen los pies. No voy a ir al culto porque me llegó una visita desprovista. Infieles. El que es fiel a Cristo nunca va a cambiar a Cristo por nadie. El que es fiel a Cristo va a ser fiel a su servicio. Porque no hay otro lugar donde Cristo, hermanos, me hable si no es a través de su palabra. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que el morir por Cristo para el cristiano es ganancia. Pero tiene que morir fiel al Señor. Yo les conté a ustedes que el pastor Rodríguez nos contaba a nosotros una anécdota. En El Salvador, esto pasó en tiempos de la guerra. Yo siempre lo cuento, porque en la iglesia tenemos unos flojonazos que no saben de lo que es ser fiel al Señor y hay que enseñarles. En los tiempos de la guerra en El Salvador, de la guerrilla y el ejército, el pastor Nelson sabe, porque él es un poquito más mayorcito, que no mucho, que nosotros, para que no va a pensar que está muy mayor. Hermanos, los cristianos andaban debajo de las balas. En los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla, los cristianos venían de alabar a Dios de las casas, de los templos. Y muchas veces se encontraban entre armas de los enemigos y de los otros enemigos, y entre tiros cruzados. La gente andaba debajo de la bala con sus niños, porque amaban a Dios. Pero dicen que este hecho pasó en el río Lempa, en el Puente de Oro. Estaba un ejército de gentes armadas. Venía el pastor como con 60 o 70 hermanitos que venían de congregarse como a las 10 de la noche. Traían las lámparas Coleman, que eran muy famosas en ese tiempo. Y venían con la lámpara. Y era una señal para que no les dispararan, porque era un grupo de gente que venía civil. Entonces el ejército los para, le dice, párense todo el mundo. Y le hicieron al M16. Y se paró el pastor, le dice a todos los hermanos, párense. Y los niños y todos se pararon. Y el pastor con la Biblia en el pecho. Sí, dígame, mi señor. Y le dice, un hombre, hermano, que dice que le daba aquí a los hermanos.
era pequeñito, pero era el jefe de toda aquella banda de soldados. Y les dijo: ustedes saben que lo que dice ese libro negro es mentira y que la Biblia es filosofía de hombres. Les voy a dar una oportunidad, dijo aquel hombre, para el que quiere vivir. Pero lo van a hacer ahora. Era la guerrilla, no era el ejército. Se me van a parar en la Biblia y la van a escupir y se van a burlar de Dios, el que quiere vivir. Hermanos, aquellos hermanos ni lo pensaron. La mayoría de todos tiraron la Biblia, la escupieron, se pararon en ella y se burlaban y decían: Dios no existe. Y el chiquitín y todo el ejército los estaba viendo con las armas ya enfundadas. El pastor y 3 hermanos que andaban con él más se pararon enfrente y le dijo: con el respeto que usted se merece, comandante o sargento, yo no sé qué rango militar usted tiene, señor, pero yo no voy a hacer eso. Estoy dispuesto a morir por las balas que usted va a tirar sobre nosotros, pero jamás voy a serle infiel al que me ha sido fiel por toda mi vida. Agarró la Biblia, se la pegó al pecho. 3 hermanos se pararon con él y le dijeron: nosotros tampoco vamos a hacer lo que hicieron todos los demás. Y dijo el hombre pequeño: gente fiel que muere por una causa verdadera, que sean leales a su causa, son los que me gustan a mí. Señor pastor, váyase con todos los otros 3 hermanos que con usted no se doblaron delante de nosotros y escupieron la Biblia, váyase. Pero a todos estos sinvergüenzas que están aquí, mentirosos y falsos, hipócritas, que me caen mal y los odio, no los vamos a matar, pero les vamos a pegar una de cuetazos que hasta que queden desrengados. Mujeres y hombres, quiero que se vayan, pero hasta reventados de lomo para su casa. Y no los vamos a matar. Hermanos, dicen que otro día le ponían hielo. Yo ni hielo le era puesto esos sinvergüenzas. Porque así tenemos muchos cristianos que prometen a Dios y prometemos, pero no somos fieles. Por eso es que en la iglesia, hasta las suegras de gloria a Dios, aleluya. Hasta todo mundo alabando a Dios. Pero que cuando viene la prueba, Cristo se encuentra en el momento del arresto. Número 3, identificarse con Cristo era perder la vida. Por eso los discípulos tomaron la opción y dijeron: nos vamos. Y huyeron. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes son de los que se resisten a lo que el diablo dice o lo aceptan? Usted me va a decir ahorita: mire, pastor, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Tráigame una silla, le vamos a dar 2 buenos para el que se quiere morir por Cristo. ¿Seríamos tan fieles nosotros y leales a Dios en una prueba como esa? Porque miro que se quedaron callados ustedes. Se quedaron callados, hermano. ¿Están aquí los hermanos? Bueno, entonces me dan ganas de seguir en que sea los 5 minutos que tengo. Alaba lo que Él vive. Hermanos, pero esto no fue una anécdota. Esto fue una verdadera realidad que pasó. Esto se sacó de una vida totalmente cierta, verídica, de una historia real. Amén. Entonces,
Cuando los discípulos vieron esto, huyeron. Mire lo que dice la Biblia. Capítulo 26 del libro de Mateo. Y versículo 56. Mas esto sucedió para que se cumpliera la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, volviendo a rectificar lo que ya Marcos dijo, dejándole, huyeron. ¿Cuántas gentes que se identifican con Cristo les da pena? Quizás a usted le ha dado pena en algún momento que se den cuenta a sus amistades que usted es cristiano. ¿Le ha pasado en algún momento? Máximo si es una persona de la high class y usted lo primero que dice, y usted va a la iglesia, acompaño a mi señora. Mi señora se me ha vuelto bien religiosa, como dicen los hermanos de Guatemala, vea usted, se me ha vuelto bien religiosa ella. Yo no sé qué hacer, si seguirla o no seguirla. Se me volvió religiosa mi señora. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios en esta hora. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Quiero que lo leamos juntos. Y versículos 32 y 33, hermanita, vamos a leerlo con los hermanos. Miren lo que dice la Escritura. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Se da cuenta? No podemos negar a Jesús. ¿Cómo vamos a negar al que nos cambió la vida? ¿Cómo nos vamos a avergonzar del que le dio un rumbo diferente a nuestro destino eterno? Jamás. Al que nos sacó la droga del cuerpo, al que nos sacó el alcohol, éramos adictos al pecado. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Habían dos hijos, amigos. Uno de ellos le dijo: ¿tú te avergüenzas de tu papá, fulano de tal? Y le dijo: yo me avergüenzo de ellos porque son pobres. Yo siempre he deseado tener muchas cosas y mis padres han vivido lo más miserable posible. Y le dijo el otro: ¿y tú? Mi madre ha sido una prostituta. Ella más bien en un prostíbulo, perdone la expresión, allí me engendraron a mí. Y le dice: pero yo jamás me voy a avergonzar de ella. Porque mi madre sufrió terriblemente bajo los vicios del alcohol y la droga. Nunca me voy a avergonzar de mamá. Porque mamá, a pesar de toda esa vida más oscura que vivió, mamá nos llevaba comidita, ganándosela con el cuerpo. Jamás me voy a avergonzar de ella. Vea, dos polos opuestos. Solo porque sus padres eran pobres, este miserable se avergonzaba de ellos. Hermanos, yo jamás me voy a avergonzar de mi papá y mi mamá. Mi papá era borracho en su vida anterior sin conocer a Cristo. Pero papá siempre traía comida para la casa. Mamá en su pobreza, en su necesidad, que lavaba para otras personas, pero en la casa no faltaba nada. Jamás me voy a avergonzar de porque eran pobres, al contrario, las honro y los honro a donde quiera que yo predico. Asimismo, el que ha sido cambiado por Jesús, ¿cómo se va a avergonzar del cambio maravilloso que Jesús ha hecho?
No podemos. Yo el otro día le decía a mis hijos, cuando estaban más pequeños, les decía esta palabra. Y si Dios te diera la opción de cambiar a tus padres y te dijera, te lo voy a cambiar por padres más ricos, tú nos cambiaras a nosotros. Y el más pequeño decía, jamás yo haría eso, porque yo soy feliz con ustedes. Imagínense, usted y yo hemos probado los dos caramelos, el mundo y la iglesia. El evangelio y el mundo es la palabra correcta. Y ahora que hemos sido cambiados por Cristo, ahora que tenemos una salvación tan grande, ahora que el mundo nos identifica con Cristo. Por eso Pablo decía una de las palabras más precisas y lindas del evangelio. Dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo los podríamos avergonzar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros? Por eso, en el momento de la prueba, los discípulos huyeron. Ahora les pregunto a usted, ¿se quedaría usted o huiría? Pastor, en ese momento no sé de qué contestar. Porque uno, humanamente, hermano, uno hay veces como que el enemigo lo quiere como entordecer la mente. De que está en el evangelio y dice, no me va tan bien. Los negocios se me fueron a pique. Yo no estoy viendo que mi vida económica, en vez de superar hacia abajo. Si tú tienes una mentalidad como esa, te lo voy a decir en tu cara, eres un miserable. Gloria a Dios, aleluya. Porque si el Señor, hermanos, el Señor que nosotros tenemos, hasta el día de hoy nos ha proveído para comer y para tragar. Y no nos ha faltado nada. ¿Por qué me voy a sentir insatisfecho con Dios? Hermano, me siento satisfecho. Porque hasta el día de hoy, sirviéndole a Él, no me ha faltado nada. Dios ha sido fiel. No he tenido riquezas, no necesito. Yo soy feliz con lo que Dios me da. Y Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Saben por qué el cristiano, yo digo que ese cristiano está ya infiel? Porque está esperando la oportunidad para alargarse a pecar. Porque ya se siente insatisfecho en el evangelio. Pastor, ¿y por qué los negocios no me van tan bien? Porque eras trinquetero, amigo. Y todos los negocios que hacías, los hacías debajo de agua. Claro, al venir al evangelio vas a vivir honestamente, sin hacer trampas. Y Dios te va a procesar por la balanza de Él. Y te va a poner en la báscula del cielo. Para ver si es cierto que le vas a ser fiel. ¿No te acuerdas los grandes trinquetes que hacías? Y llegaban a arreglar una casa, valía 500, le ponían 1500. Y ahora que es un hijo de Dios honesto, le dicen, mire, deme lo que a usted le parezca. Y como no le parece, no le dan nada. No, porque también es justo poner el precio que es. Hay otros que se pasan de locos también, hermano. Porque si hace un trabajo, ¿cómo le va a decir eso a alguien? No va. Ahí, mire, dígale, póngale el precio, a menos que usted estime a una persona. Pero ya hace un trabajo a un cliente, a una persona, dígale, tanto es. Porque a mí me pasa, yo a veces voy a trabajar de gratis porque lo quiero hacer. Pero cuando es un trabajo, se debe cobrar dignamente. Porque esa es la vida laboral. Y no se siente insatisfecho. Séale fiel a Dios. No se vaya porque no tiene, no olvídese. El Señor siempre va a proveer.
nuestra casa, si somos fieles y leales a Dios, el Señor va a ser fiel a nosotros. Quiero